por ahí nuestro hermano Omar Cibulowski luego se conecta y nos envía saludos desde Argentina. Yo creo que hoy se va a conectar también. Pero bueno, vamos a ver este tema que he preparado que se llama la festividad del Día de los Muertos. Les voy a leer. Buenas tardes, gracias hija, gracias. Les voy a leer lo que dice el libro de primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, verso 26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Postrer significa último. Es decir, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Padre que estás en gloria, te pedimos tu dirección, tu bendición, que tú nos permitas poder exponer un tema que le interese a la audiencia y que pueda ser bendecida. Señor, bendice la vida de los hermanos y hermanas de la Iglesia de Cristo, Ministerios Amados de Jesús, con tu enseñanza, Padre, y que esta enseñanza cumpla el propósito para lo cual fue preparada, que seamos libres de toda contaminación espiritual. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, saludos a todos los que nos están viendo. Dios me los bendiga. Mire bien lo que quiero decirle ahorita es que esta enseñanza yo estuve tentado por mi razonamiento, un razonamiento muy humano, a no darla. ¿Por qué? ¿Por qué a no darla? Porque en otros años la he dado y prácticamente es lo mismo. Es lo mismo porque la enseñanza es en alusión al Día de los Muertos. Entonces, Dios me hizo sentir que a sus escogidos, es decir, a la Iglesia de Cristo, le debo de tocar la trompeta, le debo de anunciar las verdades del Evangelio para que estén apercibidos. Este tema no lo hice pensando en la gente inconversa. Si algún inconverso lo ve y escucha y tiene oídos para oír, que oiga. Y qué bueno, pero no lo hice pensando en la gente inconversa, no lo hice pensando en los católicos, no, lo hice pensando en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucha liviandad, gente que, entre comillas, está madura. Los los he visto yo, no me lo han contado, los he visto yo en forma de mofa, comiendo los tamales, haciendo calaveritas en versos, así como de guasa, lo toman a burla, lo toman a menosprecio. Y, y yo estaba tentado a no dar esta enseñanza, pero Dios me dio una palabra para convencerme de dar la enseñanza. Dios me dijo que a Él le interesa más la limpieza de los limpios que lavar cerdos que vuelvan a enlodarse cada que pueden. Fíjese bien lo que me dijo. Me dijo que a Él le interesa más la limpieza de los limpios que lavar cerdos que vuelvan a enlodarse cada que pueden. Y me lo sustentó con Apocalipsis 22:11, donde dice, el que es limpio, purifíquese más todavía. O sea, lávese más, límpiese más. Y me mostró segunda de Pedro 2:22, donde dice que la puerca lavada siempre vuelve al lodo. Entonces, por eso es que Dios me mostró, me dijo que a Él le interesa más la limpieza de los limpios que lavar cerdos. Y por esos limpios es que voy a dar esta enseñanza, que estuve tentado a no darla, pero la voy a dar por causa de esos pocos, de esos escogidos. Un abrazo, Omar Cibulowski. Dios te bendiga hasta allá, hasta Argentina. Bendiciones mil también para tu vida. Mire,
Todos sabemos que la muerte es el fin de la vida. Así, lógicamente, la muerte es el fin de la vida. Pero la Biblia nos dice que es un ente. Lo cataloga como un enemigo, pero es un ente, no está definido si es hombre, si es mujer, si es ángel, si es espíritu, qué es, pero dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso sí, lo cataloga como enemigo. Y este ente ya vencido, porque ya está vencido, dice la escritura que será el último en ser destruido, el último ser que será destruido. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 14, ahí ve el apóstol Juan cuando la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, en una visión del Apocalipsis, él vio cuando matan ya definitivamente o destruyen definitivamente a la muerte. Y cuando dice ahí, porque dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Está diciendo que el Hades, o sea, que el lago de fuego es la muerte segunda. Entrar al lago de fuego, que se le llama infierno, que se le llama lugar de tormento, es morir la muerte segunda. Y ahí dice que fue lanzada la muerte y el Hades al lago de fuego. Entonces los menciona como entes. ¿Por qué como entes? Porque no está definido qué cosas son. Hay gente que dice el ángel de la muerte. Bueno, la Biblia nunca menciona el ángel de la muerte. Hades, la palabra Hades significa sepulcro. Físicamente es el sepulcro, pero también se define como el lugar donde duermen las almas. También se define como el lugar donde duermen las almas. Y el Apocalipsis lo muestra como entidades, como entes, seres existentes no definidos. Eh, sin embargo, estamos muy próximos a que mañana es la celebración de la noche de Halloween, que no tiene nada que ver con el Día de los Muertos. Pero mañana, 31 de octubre, es la celebración de la noche de Halloween. Y el día primero y el día 2 es la celebración de que se conoce en Mesoamérica como los fieles difuntos. Eh, en esta celebración son dos celebraciones que están pegadas. Dos celebraciones que están pegadas. Halloween es una palabra contraída de Hallow Evening, que quiere decir la noche de todos los santos. No sé inglés, no sé pronunciarlo el inglés. Así es que si usted se ríe y dice, ay, qué mal pronuncia, sí, definitivamente sí. Entonces, significa la noche de todos los santos. Pero Halloween podemos decir que es la máxima celebración satánica que hay y es el día principal de los satánicos. Tiene un origen de la cultura celta de los druidas, sacerdotes celtas. ¿Quiénes son los druidas? Son los sacerdotes de los celtas. En este día ellos ofrecen su fiesta a Shamahain, dios de la muerte. Primero y 2 de noviembre es diferente. Es la celebración del Día de Muertos. El 31 de octubre, en la noche del 31 de octubre, es la celebración de Shamahain. Pero se pegaron las dos celebraciones, aunque es algo totalmente diferente, porque una es de origen celta y la otra es mesoamericana.
Pero en la cultura de hoy en día, ahorita en la actualidad, la idea es recordar a los familiares muertos en esta cultura prehispánica que hay. Pero mire, le voy a decir algo que pocas veces se medita. Aquí, en estas celebraciones, en estos festejos, se meten trabajos sacerdotales. Y le voy a decir por qué. Porque elaborar altares tiene que ver con un trabajo sacerdotal. Ahora, ¿qué dice la Biblia de esto? Levítico 20:27 dice, y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación, debe de morir apedreados y que su sangre sea sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios prohíbe la evocación de los muertos. Evocarlos tiene que ver con llamarlos, con excitarlos. Evocar en el hebreo es la palabra ob, significa balbucear, así como cuando alguien balbucea, como el borboteo del odre para agua, como hace un ventríloco, y tiene que ver con un balbuceo. Oh, 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 y por eso es que cuando están en esos altares, están ahí balbuceando, ay, mi viejito, te me fuiste, y están haciendo, están evocando muertos. Deuteronomio 18, del 9 al 12, ahí menciona unas prácticas que hacían las culturas externas a Jehová Dios. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y esa palabra abominaciones quiere decir cochinadas o quiere decir algo vomitable. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esto es abominación para con Jehová todo aquel que hace estas cosas. No nada más las prácticas, sino el que las hace. Se vuelve abominación. Y ahí está incluyendo el consultar a los muertos. Tiene que ver con invocar o con evocar. Fíjese que yo me pregunto, porque hay gente que dice, ay, pero eso no es posible. Si no fuera posible, Dios no lo prohibiría. Claro que es posible evocarlos. Y Dios le prohíbe a su pueblo los sacrificios a dioses ajenos. Y le prohíbe la consulta a los espíritus de los muertos, porque es la misma práctica. De hecho, todas estas 9 prácticas que leímos ahorita en Deuteronomio se correlacionan una con otra. Entonces, la consulta a los espíritus de los muertos es la misma práctica relacionada con el Halloween, que son los sacrificios al dios Shamahain. Shamahain es una figura de Satanás. Levítico 19:30 dice, guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas, se los mando yo, Jehová, vuestro Dios. Aquí está la clave de todo. ¿Por qué? Porque son prácticas que contaminan, lo dice la Biblia, lo dice la Biblia, y si la Biblia lo dice Dios. Realizar o participar de estas prácticas directa o indirectamente contaminan. Hay una contaminación espiritual. Mire, por favor. Entre
las funciones de un sacerdote, aparte de elaborar altares y de trabajar altares, incluye consagrar días y fechas. Por eso es que los sacerdotes de Dios consagraron el día de reposo para que ese día nos reuniéramos a adorar a Dios. Pero esta consagración tiene un respaldo por aquel que pone al sacerdote. Aquel que pone al sacerdote lo va a respaldar. Si a mí me pone Dios y yo digo, hermanos, tenemos consagración del martes y del viernes para transmitir el programa de Tardes de Edificación. Y como hoy, que es un programa extraordinario en alusión a la fecha, consagro este día, miércoles, quien me respalda es Dios, porque Dios me puso. Pero si alguien lo puso, Shamahaín o el diablo o Satanás para hacer altares de muertos, pues lo va a respaldar quien lo puso. En Romanos 14:5 dice, hay quienes hacen diferencia entre un día y entre otro, y hay quienes juzgan igual todos los días. El que hace caso del día lo hace para el Señor o para su Señor, depende de quién sea su Señor. Y el que no hace caso del día no lo hace para su Señor. El que come, porque mire, esto incluye comida. Dice, el que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios. Entonces, un altar siempre va a incluir comida. Por eso nosotros en el altar de Cristo participamos de la cena del Señor. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie les juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Y en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando dice que somos una nación santa con un real sacerdocio, se está refiriendo a la iglesia. Pero cuando menciona un real sacerdocio, está diciendo tácitamente, o sea, no escrito, tácitamente, que hay un sacerdocio falso o un sacerdocio opuesto. Un sacerdocio, acá es un sacerdocio de luz, allá es un sacerdocio de tinieblas. Y van a hacer cosas semejantes al sacerdocio real. Entonces, esto es una explicación que estoy dando. Entonces me voy al tema directamente. El 31 de octubre es Noche de Brujas, día de Halloween. Y el 1 y 2 de noviembre es Día de los Muertos, Día de los Fieles Difuntos. El gobierno, al menos aquí en México, decreta estos días como días de tradición y los requieren o lo que quieren es preservar o conservar estos días y estas tradiciones dándoles un impulso. Por eso es que se vuelve obligatorio en las escuelas, en las empresas, en las oficinas gubernamentales, en el ejército, en la policía, en las televisoras oficiales. Es obligatorio que impulsen esta tradición porque es un decreto del gobierno. Pero en realidad quien consagró estos días fueron los sacerdotes que lo iniciaron. Por un lado, los sacerdotes celtas y por otro lado, los sacerdotes prehispánicos que iniciaron estas tradiciones. Ellos consagraron estos días que dentro del satanismo tiene una gran relevancia porque es la forma de contaminar. Hay sacerdotes puestos por Dios y hay sacerdotes puestos por el diablo.
los sacerdotes de Dios trabajan en las cosas de Dios y no del mundo. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Los del diablo, los sacerdotes del diablo trabajan en las cosas del mundo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Entonces, los asuntos de festejos del 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, tienen que ver con asuntos de este mundo. Y se lo voy a decir claro y abiertamente, del diablo. Santiago 4:4 nos advierte a nosotros, a la iglesia, dice, almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios. Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Quiere decir que no podemos mezclar ni lo uno con lo otro, como enseñó un cantante cristiano que se llama Jesús Adrián Romero. Él dijo que por qué nosotros no agarramos la calaverita y llevamos los dulces y todo eso y anunciamos a Cristo. No, 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 no se puede mezclar. No tiene ninguna comunión las tinieblas con la luz ni la luz con las tinieblas. No se puede mezclar, no puede haber una mezcla. Tiene que existir una separación porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. No podemos beber la copa del Señor y al mismo tiempo beber la copa de los demonios. Así lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que encierra el Día de Muertos? Quiero hablar un poco de esta celebración. Bueno, lo primero que vemos es que hacen altares a los muertos y en los altares ponen ofrecimientos que les gustaba a los muertos. Por ejemplo, las familias vienen, hacen su altar y recuerdan a sus difuntos y les ponen ahí lo que a sus muertos les gustaba. Por ejemplo, le ofrecen los tamales, la caña, el trago, el vino, las manzanas, la mandarina, el pan, el café, las fotos, galletas, todo eso ponen ahí en el altar. Y Levítico 18:30 dice, guarden pues mi ordenanza, no hagan las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de ustedes y no se ensucien con ellas. Se los mando yo, Jehová nuestro Dios. O sea, eso nos produce una sociedad espiritual, nos produce contaminación espiritual. Cuando uno practica estas cosas, se ensucia, a los ojos de Dios se ensucia. Por eso es que Dios nos da la advertencia. Como iglesia no podemos ni ignorar, ni menospreciar, ni hacer de menos y exponernos a contaminarnos. No, por eso es que dice, el que es limpio, límpiese más. No dice ensúciese más, pero si usted es sucio, pues revuélquese y termínese en enlodar, ensúciese, sea como la puerca lavada que siempre regresa al cielo. Y le repito, yo he visto cómo hermanos creyentes, hermanos de la fe, inclusive ministros de alabanza que se dicen maduros, en una burla abierta están ahí, miren, yo sí me como los tamales, yo no soy religioso. No, no se trata de ser religioso, se trata de conocer, se trata de conocer. ¿Por qué? Porque esto, la Biblia dice que hay una contaminación. Incluso se puede adquirir espíritus inmundos en nuestros cuerpos y nos exponemos a la destrucción. Y se los voy a mostrar con la palabra de Dios. Mire, Deuteronomio 18:9 hasta el verso 11 dice la palabra de Dios. Dice, cuando hubieras entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquella gente. No se haya en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a los pitonizos,
ni mágico, y ni quien pregunte a los muertos. Porque por esta causa yo, el Señor, tu Dios, eché a las demás naciones y los destruí. Entonces, alguien que hace esto se expone a la destrucción. Y aquí menciona 9 contaminaciones y todas tienen relación unas con otras. Número 1, pasar a los hijos por el fuego. Número 2, adivinación. Número 3, agorero. Número 4, sortílego. Número 5, hechicero. Número 6, encantador. Número 7, adivino. Número 8, mago. Y siempre se deja lo más poderoso para lo último, lo más contaminante para lo último. 9, consultador de muertos. En los pueblos se hacían estas prácticas que contaminaban. Y el Día de Muertos se origina de honrar a muertos, invocar resurrección, reencarnación y adoración a los difuntos. Y no me diga que no, porque les ponen altares. Y Halloween, que es otra cosa diferente, es fiesta de brujos y hechiceros. Y ahí incluye ritos satánicos. Se lo repito, tiene como origen a los celtas. Quienes iniciaron fueron sus sacerdotes llamados druidas. Ellos son adoradores del diablo. El 1 y 2 de noviembre, perdón, era diferente. Era una fiesta usada para celebrar a los muertos, pero no el Halloween. Pero unieron las fechas, las unieron, hicieron una mezcla y ahora celebran ambas fiestas. Por ejemplo, la calabacita esa con una vela encendida, eso no era aquí en Mesoamérica, eso era ya en los druidas. Pero las culturas siempre han honrado los difuntos, los muertos, desde la antigüedad. Siempre las han honrado, pero ahora, actualmente, ahorita hay una mezcla más satánica, una junta de dos culturas. Y no es de Dios honrar a los muertos o a la muerte, porque la Biblia dice que la muerte es un enemigo de Dios. Se los leí en el primer pasaje bíblico, 1 Corintios 15:26, donde dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Pero hoy en día, el culto a la muerte ha aumentado en gran manera. Viene desde las culturas mayas y mesoamericanas. Ellos adoraban e indagaban en el inframundo. Y tiene como propósito honrar a los difuntos. Usted puede mirar hoy en día cómo ha aumentado la evocación de muertos, inclusive por el Facebook, por el WhatsApp, por las redes sociales, como si nuestros muertos tuvieran WhatsApp o tuvieran Facebook y diciendo, ay, cómo te extraño, ay, cómo te quiero ver, cómo te quiero abrazar. Están invocando muertos. Es una forma moderna de evocar muertos. Y no podemos hacer eso, no debemos de hacer eso, debemos de tener discernimiento. Y hoy que creció la adoración a la Santa Muerte, nosotros podemos ver las Catrinas. ¿Qué cosa es una Catrina? Una Catrina es una muerte elegante, viene de Catrín, una muerte elegante, un disfraz elegante de la muerte. Pero ¿cuál es el propósito? Que haya una familiarización inducida con los muertos. Por eso es que también vemos tanta película de descarnados, de zombies. Las culturas desde los mayas, los mexicas, los huastecos y todas estas tribus llevaban a sus muertos a la tierra de los muertos, que se conocía como panteón. Panteón. La palabra panteón es una palabra que no deberemos de utilizar. ¿Por qué? Porque la palabra panteón significa conjunto de los dioses, conjunto de los dioses de una religión o de una mitología politeísta, así como los dioses del hinduismo o de
la mitología griega o la nórdica. La palabra panteón se compone de dos palabras: pan, que significa todo, y teón, que es de donde viene la palabra teos, y significa dioses, significa todos los dioses. Se refiere a la religión donde andaban los espíritus de los dioses. ¿Cuáles dioses? Pues el dios de la lluvia, el dios de la muerte, el dios de la cosecha, el dios del sol, el dios del amor, todos esos dioses, todos esos dioses. ¿Y qué era lo que se hacía? Sacrificarles en Día de Muertos. Por eso es que a los fieles difuntos los llevaban al panteón, porque los mismos difuntos ya eran una ofrenda para los dioses. Los mismos muertos eran una ofrenda para los dioses. Hoy en día, los cementerios, porque ese es el nombre correcto, cementerio, erróneamente, en ignorancia se le sigue llamando panteón. Ahora, ¿cuál es el problema real a nivel bíblico? ¿Cuál es el problema? Que los hijos participan de esto, hacen que nuestros hijos participen. En el Salmo 106, verso 39, dice: se contaminaron con sus obras y fornicaron con sus actos, encendiéndose por tanto el furor del Señor sobre su pueblo y abominó a su heredad. Mire qué poderoso, mire qué tremendo. Mi amor, ¿me estás viendo por ahí? ¿Me podrías hacer el favor de venirme a encender la luz acá? Gracias. Es que ya se nos cayó la noche. Caray. Bueno, gracias, mi amor. Mire, esto es terrible. Esto es terrible. Porque hay una contaminación. Es terrible. Mire, Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar su hija o su hijo por el fuego, ni practiquen las adivinaciones, agoreros. Ya se lo leí, ¿verdad? Pero termina diciendo la consulta a los muertos. Dice: porque esto es abominación a Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echó esas naciones delante de ti y las destruyó. La consulta a los muertos es una abominación. Significa buscar a los muertos, escudriñarlos, indagarlos, platicar con ellos. Y le voy a preguntar algo. ¿Quién dice? ¿Quién dice que después de invocarlos, estos espíritus de muertos van a regresar al inframundo? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Muchos se van a quedar vagando, y por eso muchos de estos muertos se les llama luego almas en pena. Ay, pastor, eso no existe. No existe. ¿Estás seguro que no existe? ¿Y por qué la Biblia lo menciona? ¿Por qué Job vio un fantasma? ¿Por qué cuando vieron a Jesús caminar en el agua dijeron un fantasma? Porque saben que sí existe. Y evocarlos o llamarlos o inquirir o buscarlos es una contaminación. Es una contaminación. Es una práctica que contamina. Por eso, mire, cuando se pinta a una niña de brujita o se disfraza de niño, a un niño de diablillo o de lobo, ahí ya está la contaminación. Desde ahí ya están contaminándose. Cuando